Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gia. ¿Están listos para un nuevo video? Si estás listo, ¡comencemos! Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en este canal. En esta oportunidad les hemos traído un nuevo tag que se basa en los miedos, en lo que hemos sentido en el pasado, en lo que nos atemoriza en el día de hoy. Y para ello este tag está conformado o está compuesto por 7 preguntas. Cada una de las preguntas va alineado a un miedo que yo siento. Bien, en este caso obviamente les voy a explicar por qué he escogido este miedo. Tengo que aclarar que la percepción que yo tengo sobre cada sentimiento o emoción obviamente va a ser muy diferente a la que ustedes puedan sentir. Me gustaría muchísimo que ustedes también lo intenten desde casa o incluso se lo pueden preguntar a las personas que más estiman. Ahora, para poder comenzar, vamos a tener la ayuda de mi hermana que detrás de cámaras me va a estar apoyando con las preguntas y así yo las puedo contestar con mucha más facilidad. ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es el miedo que escapa de tus manos? Ese que por más que intentas controlar, no puedes cambiar ni mejorar. El miedo que durante mucho tiempo en mi vida he tratado de manejar, pero me es muy imposible, es el pensamiento y las acciones que tiene la sociedad para con las demás personas. ¿A qué me refiero con ello? Las personas, sin darse cuenta, algunas, otras lo hacen, pero pese a ello lo siguen haciendo, lastiman con sus opiniones, con sus críticas y con acciones a los demás o a los más débiles de una u otra manera. Entonces, nosotros como personas, o la mayoría de personas, estamos muy acostumbrados a pisotear los sueños de los demás, a pisotear las buenas acciones de los demás para poder salir vencedores o de repente tener cierta ventaja sobre los demás. Y creo que eso es algo que me ha atemorizado muchísimo en la vida. ¿Por qué? Porque me he topado con bastantes situaciones en las que yo deseo hacer algo o estoy apasionada por hacer algo, pero la sociedad se te viene encima, calificándote desde la A hasta la Z y obviamente alterando tu percepción y alterando esas ganas que nos impulsan a seguir adelante. Entonces, si yo quiero seguir o luchar por algo que realmente quiero y amo, obviamente ese factor externo y ese daño que nos puede hacer la sociedad, no solamente en cuanto a nuestros sueños, sino también en cuanto a cómo nos vemos, a qué es lo que hacemos, qué es lo que debemos de ser y qué es lo que no debemos de ser según las opiniones de los demás, es algo que me ha alterado muchísimo y creo que eso vendría siendo el primer miedo. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu miedo más común? Ese que piensas que casi todos lo tienen. Bueno, yo creo que el miedo más común y obviamente de verdad estoy 100% segura que todas las personas lo tienen, es el miedo de fracaso. Digo, ¿quién no tiene miedo a fracasar? El fracaso es una constante que creo, en cada mente humana y en cada persona que tiene o quiere superarse a sí misma, porque nosotros estamos por querer atrevernos a hacer algo, iniciar un nuevo proyecto, saltar a estudiar algo, saltar a un trabajo, aventurarnos, alejarnos de todo lo que nos dicen que está bien, pero siempre están las constantes de lo haré, lo lograré, lo podría hacer yo sola o con ayuda de los demás. Creo que el fracaso es algo que nunca nos dejará en paz. Yo creo que si todos en este aspecto aceptáramos el fracaso con las manos abiertas, nunca progresaríamos, nunca avanzaríamos ni nunca mejoraríamos. Y creo que eso es algo que nadie quiere. Todas las personas buscamos mejorar, buscamos, a pesar de ese miedo o temor al fracaso, seguir adelante, porque creo que es parte del aprendizaje de nuestras vidas. Pregunta número 3. ¿Cuál es el miedo que te cuesta aceptar en público? El miedo que más me cuesta aceptar en público, bueno, y esto más se debe a lo que piensan los demás de mí, porque la mayoría de personas que me conocen me dice: ay, Gia, tú eres muy segura, que eres súper confiada con lo que haces, con lo que piensas, con lo que dices. Y, o sea, todos tienen ese tipo de ideal, ¿no? Ese tipo de pensamiento de que
yo me valoro, me vale madres lo que los demás piensan o digan de mí, o si me pueden criticar. Y es cierto, ¿no? Pero de una u otra manera, ese tipo de pensamientos o comentarios puede llegar a afectarnos. Y mucho depende del tipo de personalidad que tengamos. En este caso, yo agradezco muchísimo a que gracias a todo lo que he pasado me he construido una personalidad muy fuerte. Pero pese a ello, hay momentos en los que yo sola me bajoneo. Y por eso uno de los mayores miedos que tengo en este caso es el no amarme a mí misma como debería de hacerlo, o el no valorarme como sé que debo de ser valorada, porque a veces no es necesario de que alguien venga y te tire abajo, porque nosotros también somos muy buenos haciendo eso, y creo que eso es algo que debemos de evitarlo o debemos de erradicarlo desde la raíz, porque el efecto que tiene una autocrítica o una acción autodestructiva es muchísimo peor que cualquier otra cosa. Entonces yo siempre lucho contra eso. Cada mañana que me miro al espejo es como que valoro lo que tengo, valoro lo que soy, valoro cómo me veo. Así yo no esté cumpliendo con los estereotipos de los demás, soy yo. Soy única, así como todos o cada uno de nosotros. Yo no tengo por qué cambiar, porque así soy, así me hice, y si soy así y me hice así fue por algún motivo que me hice así. Entonces es momento de que yo como persona y como ser humano tengo que apreciarme y aprender a amar cada uno de mis virtudes, pero también y sobre todo cada uno de mis defectos. Pero ahora estoy así. Sin embargo, en su momento esta falta de amor me hizo muchísimo daño y me da mucho miedo volver a caer en lo mismo, volver a llegar al punto en el que yo ya no siento respeto, ni amor, ni valor por mí misma. Pregunta número 4. ¿Cuál es el miedo con el que te has costado luchar? Ese que te ha derrumbado 1.000.000 de veces y que ahora no es ningún impedimento para ti. Hasta hace 2 años aproximadamente era una persona que no confiaba en sí misma, una persona que se sentía menos que los demás, que miraba alrededor, y yo a todos los que paraban conmigo los veía como que personas capaces de alcanzar todo lo que se proponían. Sin embargo, yo me consideraba muy inferior al resto. Y creo que no solamente en el ámbito estudiantil, no solamente en el ámbito amoroso, sino hasta en el ámbito familiar. Porque durante algunas épocas de mi vida yo me la pasaba llorando por no ser suficiente para mis padres, por quizás no ser la hija que ellos querían que yo fuera, por quizás no seguir los sueños que ellos tenían planeados para mí, o quizás no ser lo que de repente mi hermana, mis familiares o mis amigos necesitaban que yo sea. Me sentía insuficiente, me sentía muy mal conmigo mismo, sentía que no le bastaba el resto. Había momentos en los que yo decía, ¿para qué seguir? ¿Para qué intentarlo? Si no soy lo que nadie necesita, no soy lo que nadie quiere. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir intentándolo? Y creo que gracias a la vida, gracias a mí misma y gracias a las experiencias que pude atravesar, ahora mismo siento que ese miedo, de lo que era un miedo garrafal que me tiraba al abismo, ya no tiene tanto peso en mi presente. Y sé que trabajando duro y trabajando la propia confianza que puedo sentir conmigo misma, puede que en un futuro sea tan nulo que ni siquiera lo pueda sentir. Pregunta número 5. ¿Cuál es el miedo que constantemente te confunde? Vendría siendo el olvido, o en todo caso la soledad, porque hay momentos donde a mí, por más que esté acompañada, por más que esté con 5, 6, 7, 10 personas a mi lado, me siento sola, me siento muy sola, y a veces no entiendo por qué. Y es como que el sentimiento de que estoy acompañada, pero la soledad está tan latente ahí en mí que me hace sentir abandonada, me hace sentir olvidada. Pero es muy confuso, ¿por qué? Porque en algunos momentos de mi vida, a veces yo me levanto súper triste, súper sad, y digo, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie esté conmigo, quiero estar sola, quiero que nadie me moleste, que nadie se meta conmigo, que nadie bla, 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 bla. Y es como que me da miedo la soledad, no me gusta estar sola, pero en algunos momentos de mi vida necesito estar sola, y es como que ¿what? Que es algo que no me gusta sentir, pero algo que a veces necesito sentir. Cuando las dos ideas colapsan, me quedo en el limbo, me quedo como que, ¿qué está pasando aquí? No sé si sentirme bien, si sentirme mal. Entonces, llegar a ese punto es lo que me da bastante miedo. Pregunta número 6. ¿Cuál es el miedo que más daño te ha hecho hasta ahora? Yo siempre he tenido miedo a perder a alguien a quien amo.
Y creo que es algo natural, algo normal en nosotros. Cuando llegamos a ese momento de nuestras vidas, en el de ya no tener a esa persona que tanto amamos y tanto significó para nosotros, es donde recién nos damos cuenta de, oye, tuve tanto tiempo para demostrarle lo mucho que lo o la quería, lo mucho que lo apreciaba, lo estimaba, y jamás le hice sentir lo valorado que era para mí su presencia o tenerlo en mi vida. Y digo que este miedo me hizo muchísimo daño porque al ser la primera vez que yo perdí a alguien, y a alguien que yo consideraba demasiado en mi vida, era prácticamente uno de los pilares en mi vida, fue algo que realmente me aterró, que yo me acuerdo que en esa época sí caí en lo más hondo y lo más profundo. Entonces a la mera idea de volver a sentir lo mismo, volver a perder a alguien, me da muchísimo terror. Y por último, pregunta número 7. ¿Cuál es tu mayor miedo? Creo que es algo que me cuesta muchísimo explicar. Cada vez que me lo preguntan, lo respondo, pero es como que, ¿a qué te refieres? Pero el mayor miedo que yo tengo es el vacío. Me refiero a la nada, a sentir absolutamente nada. Aquellos momentos en los que despierto de un sueño profundo y me siento como un simple cascarón, como si simplemente despertara, respirara o existiera sin ningún motivo aparente. Con solo imaginarme que pueda volver a sentirme así, me da hasta escalofríos. ¿A quién le gustaría vivir una vida donde no experimenta ni siente nada? Imagínense no sentir nada de nada. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué seguimos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué pensamos? El vacío es algo que realmente me atemoriza. Me da mucho miedo seguir así, seguir sintiéndome sin nada por dentro, porque es muy destructivo. Y ser consciente de ello, pero no aceptarlo y más bien hundirnos en ello, es mucho más autodestructivo. Los miedos son una constante muy importante en nuestras vidas. Yo creo que negándonos lo que sentimos o lo que nos atemoriza no nos sirve de nada. Y reconocer que tenemos miedo no nos hace cobardes, sino al contrario, nos hace humanos. Para poder seguir adelante y seguir luchando con ellos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo que realmente te da miedo? Quizás así tú mismo te puedas conocer un poco más y puedas descubrir cómo luchar con ello. No tienes por qué sentirte avergonzado de lo que tú temes. Espero de verdad, de todo corazón, que les haya gustado y que les haya servido en algo. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si te gustó este videito, me gustaría muchísimo que dejaras un comentario abajito, ya sea contestándome cuáles han sido tus miedos, o de repente si te has sentido identificado con algo que yo he dicho, si de repente te ha gustado algo que yo he dicho. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Aunque suena muy animado para hacer miedo. Pero la cosa es estar ahí con los miedos, luchar así como que